Seguimos calculando límites de sucesiones. Calcula el límite de las siguientes sucesiones y veréis que está indicado el tipo de indeterminación que es cada una. Compruébalo con la calculadora. Como veis, muchos apartados. He intentado poner ejemplos de todas las indeterminaciones que se estudian en primero de bachillerato. Antes de empezar, recordaros las definiciones de convergencia. Decimos que una sucesión a sub n es convergente o el límite es el número L y se denota de esta forma si el término a sub n de la sucesión es tan próximo al límite L como queramos a partir de un término de la sucesión. Una definición más formal es esta y podéis encontrar vídeos donde demuestro que un límite es un número determinado a partir de la definición formal de límite. También vimos lo que es una sucesión divergente a más infinito. Los términos de la sucesión pueden ser tan grandes como queramos. Se escribe entonces así. Pero claro, a la hora de hallar límites, tenemos que saber que si una sucesión converge a y otra b, pudiendo ser a y b más o menos infinito, se verifica que el límite de la suma de las sucesiones es la suma de los límites, igual para producto, cociente y potencia. Hay que saber operar un poco con el más y menos infinito y el cero también. Pongo algún ejemplo. He hecho un vídeo anterior que ahora os comentaré donde no eran indeterminaciones, es decir, podíamos operar con el más y menos infinito. Pero hay veces que no es así. Me explico. Algunas de las operaciones con el cero, más o menos infinito no están determinadas, pudiendo tomar valores distintos según las sucesiones que estudiemos. Hay 7 tipos de indeterminaciones. Por ejemplo, esta primera, si tengo una sucesión que tiende a más infinito y le resto otra sucesión que tiende a más infinito, no sé qué va a pasar. Es una indeterminación. Claro, si en lugar de menos hubiera sido más, como pasa aquí, pues no es una indeterminación. El límite sería más infinito. Si mirara esta indeterminación, tenemos esta, 0 por más infinito. La verdad que podría decir 0 más infinito o menos infinito. Me daría igual. Cociente de infinitos, cociente de ceros, 1 elevado a infinito, más infinito elevado a 0 y 0 elevado a 0. Estos dos casos lo veréis en segundo de bachillerato, pero estos 5 los iremos viendo poco a poco y en este ejercicio van a aparecer este tipo de indeterminaciones. Dejo aquí las indeterminaciones. Empezamos. Apartado A. El límite de un polinomio, como veis en n. Puedo tomarlo como una diferencia de dos sucesiones. Esta primera diverge a más infinito, como pongo aquí, y esta también a más infinito. Por tanto, es una diferencia de más infinito. El límite no sabemos de momento cuál es. Puede ser un número finito, puede ser infinito, aunque cuando es un polinomio es muy fácil. Primero lo voy a hacer como lo haría con rigor. En esta sucesión voy a sacar factor común n al cuadrado. Alguien dirá, ¿cómo puede ser eso? Bueno, dentro de paréntesis queda un 3 menos 6 partido de n. Si multiplicas n al cuadrado por esta resta, te va a quedar 3 n al cuadrado. Y al multiplicar n al cuadrado por 6 partido de n, nos va a quedar 6n. Luego este paso es correcto. Y lo hago para ahora decir lo siguiente. N al cuadrado, cuando n es muy grande, diverge a más infinito por 3, converge a 3, y luego 6 partido de n, cuando n es muy grande, es 6 partido de más infinito. 6 partido más infinito no es ninguna indeterminación. Cuando divides 6 entre un número muy grande, te va a dar casi 0. Más infinito por 3 menos 0. Más infinito por casi 3. No es ninguna indeterminación. Un número muy grande positivo por casi 3 nos da un número muy grande positivo. Mirad, muchas veces cuando tengamos un polinomio, lo que haremos será lo siguiente. Nos fijamos solamente en el término de mayor grado. El límite será el mismo. Claro, cuando n es muy grande, esto tiende a más infinito. El motivo de que esta igualdad sea cierta, pasar de este límite a este, es que cuando n es muy grande, este número es infinito, sí, pero este número es mucho más grande que este. Luego al restar, aún sigue siendo un número muy grande. Escribiéndolo de una forma un poco informal, diría que este número es un número muy grande y le resto un número que es muy grande, pero al restar aún nos queda un número muy grande.
La diferencia entre estos dos infinitos se hace infinita cuando la n es muy grande. En fin, en la práctica, ya lo sabéis, ante un polinomio, lo que haremos será fijarnos en el término de mayor grado. Apartado B. El límite ahora es de 3n al cuadrado menos 6n al cubo. Bien, según lo que os he dicho antes, este límite coincide con el límite del término de mayor grado. Esta vez es menos 6n al cubo. Menos 6 por más infinito. No es una determinación. Un número muy grande positivo multiplicado por menos 6 es un número muy grande pero negativo. Ya tenemos el límite. Si lo quiero hacer, como lo he hecho aquí en primer lugar, pues vuelvo a sacar factor común, n al cubo esta vez. Dentro del paréntesis nos queda 3 partido de n menos 6. Al cambiar la n por un número muy grande, nos queda más infinito, al cubo es más infinito, por 3 partido de n tiende a 0, menos 6. Más infinito por menos 6 es lo mismo que tenía aquí escrito, es menos infinito. Un error que soléis cometer es olvidaros de escribir la palabra límite o lim. Hay que escribir en cada paso esa palabra hasta que empezamos allá el límite y lo cambiamos por más infinito. Apartado C. El límite ahora de un cociente de polinomios. Hay una regla práctica para hallar este tipo de límites. Ahora después os lo contaré. Ahora ya veo que es una indeterminación de tipo más infinito partido de más infinito. Claro, el numerador es un polinomio, como el coeficiente director es positivo, tiende a más infinito y el denominador ocurre exactamente igual. Dos formas de resolver el problema. La más rigurosa consiste en lo siguiente. Voy a dividir numerador y denominador por n al cuadrado. Como es la primera vez que hacemos algo así, lo hago muy poco a poco. Este cociente que hay en el numerador lo separo en 3n al cuadrado partido de n al cuadrado más 1 partido de n cuadrado. Este paso es correcto, ¿verdad? Como tiene el mismo denominador, se sumaría así. Podría pasar de esta suma a esta fracción, pero me interesa escribirlo así, claro. En el denominador hago lo mismo. Simplificamos ahora en esta fracción. N al cuadrado entre n al cuadrado se simplifica, me queda 3. Y aquí también me queda un 1. Cambiamos ahora n por un número muy grande positivo. Nos queda 3 más 1 partido de más infinito al cuadrado, es un número más infinito, un número muy grande positivo. 1 menos 2 partido de más infinito. Recordad, esto no es una indeterminación, ya lo vimos en ejercicios anteriores. 1 partido un número muy grande, tan grande como quieras, este cociente se va a aproximar a 0. Igual pasa con esta fracción. Por tanto, el límite es 3 partido de 1, es decir, 3. Podría haberlo hecho de otra forma más rápida. Insistir que en un polinomio el que manda, digamos, es el término de mayor grado. Este límite coincide con 3n al cuadrado partido de n al cuadrado. Entonces, n al cuadrado y n al cuadrado se simplifica. Me queda el límite cuando n tiene infinito de 3 y esto es 3, claro. El ejercicio dice que compruebe con la calculadora los resultados. Es algo que no he hecho en apartado A, B. Voy a hacer ahora para esta sucesión. Lo que quiere es que calculemos, por ejemplo, el término que hace 100 o que hace 1000 y comprobar que este número es próximo a 3. Cogemos la calculadora, 3 por 1000 al cuadrado más 1 partido de 1000 al cuadrado menos 2. Después de hacer las operaciones me da 3,5 ceros ahora y luego un 7, como veis, muy próximo a 3. Claro que esto no me demuestra nada. Demostrado no está, pero desde luego intuimos que el límite es 3. Ahora si queréis calculáis el término que hace 10.000 o 100.000 y veréis que estará más próximo a 3 todavía. Aquí en el apartado A, por ejemplo, podría haber hallado el término que hace 100 o el que hace 1000. Sería 3 por 1000 al cuadrado menos 6 por 1000. Claro, este número es mucho más grande que este. Los dos son muy grandes, pero este mucho más. Luego al restar sigue siendo un número muy grande positivo. Exactamente me da 2.994.000. Un número muy grande. Y si en lugar del que hace 1000 hallamos el término que hace 10.000 o 100.000, mayor será todavía. Apartado D. Nuevamente un cociente de polinomios.
En el numerador un polinomio de grado 2 con coeficiente director positivo. En el denominador de grado 1 con coeficiente director negativo. Pues efectivamente es una indeterminación del tipo más infinito partido de menos infinito, como aquí os digo. Para resolverla hacemos algo parecido al apartado C. Voy a dividir numerador y denominador por n elevado al menor grado de los polinomios. En este caso voy a dividir entre n, numerador y denominador. Al dividir el numerador entre n, nos queda 3n al cuadrado partido de n más 1 partido de n. En el denominador menos n partido de n menos 2 partido de n. Me he ahorrado este paso. En el numerador me queda 3n más 1 partido de n y en el denominador menos 1 menos 2 partido de n. Cuando n es muy grande, esto tiende a más infinito. 3n es más infinito. 1 partido de n tiende a 0. 2 partido de n también tiende a 0. Tenemos entonces lo siguiente. Más infinito más 0 partido de menos 1 menos 0. Y cuando decimos 0 es próximo a 0. Esto no es ninguna indeterminación. Me queda más infinito partido de menos 1. Esto es menos infinito. El límite es menos infinito. Si razono como aquí razoné, lo hubiera terminado antes, ya que cuando tengo polinomios, el término de mayor grado es el que me va a dar el límite. Por tanto, lo podría cambiar por esto. Se simplifica una n, me queda menos 3n, y cuando n es muy grande, menos 3n tiende a menos infinito, como antes, claro. Pronto os contaré una regla para hallar límites de cociente de polinomios que va a ser muy cómoda. De momento hemos hecho el C y el D, que son cociente de polinomios. Vamos a hacer ahora el E y después os cuento la regla de la que hablo. Apartado E. Nuevamente un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Lo primero que hay que ver siempre es si es una indeterminación o no. Y sí que lo es porque el numerador tiende a menos infinito y el denominador también. Para resolver este tipo de indeterminaciones, dividimos numerador y denominador por n elevado al menor grado de los polinomios, en este caso n al cuadrado. Al dividir entre n al cuadrado numerador y denominador, esta vez lo voy a hacer más rápido, me queda menos 3 más 1 partido de n al cuadrado en el numerador y en el denominador me queda menos n menos 2 partido de n al cuadrado. Supongo que lo entendéis. Es lo mismo que he hecho aquí, pero en un solo paso. Digamos que no he hecho este paso ni este paso, directamente he llegado aquí. Y ahora decimos de siempre, el límite del cociente es el cociente de los límites, el límite de la suma de los límites. 1 partido de n al cuadrado tiende a 0, menos n tiende a menos infinito, 2 partido de n al cuadrado tiende a 0, luego me queda menos 3 más 0 partido de menos infinito menos 0. Es decir, 3 partido de más infinito. Ya sabemos que no es 3, que es próximo a 3, pero no importa. Al dividirlo por un número muy grande, tan grande como queramos, el cociente nos va a dar un número próximo a 0. Luego el límite es 0. Voy a enunciar entonces una regla práctica para hallar límites de cocientes de polinomios. Mirad, cuando el polinomio del numerador es un polinomio de grado p, el coeficiente director pongo a sub p para indicarlo, y el denominador sea un polinomio de grado q, b sub q por n elevado a q, más puntos suspensivos, no importa el resto de números. En fin, por ejemplo, en este ejemplo, la a sub p es 3, la p es 2, el de grado 2, b sub q sería menos 1, q es 1 porque es de grado 1. Bien, pues el límite de un cociente de polinomios, en el caso de que p sea igual que q, o dicho de otra manera, que los grados de los polinomios coincidan, el límite es el cociente de los coeficientes directores, a sub p partido de b sub q. Por ejemplo, aquí eran del mismo grado, por eso el límite fue el cociente de los coeficientes directores, 3 partido de 1, que es 3. En el caso de que p sea menor que q, es decir, el numerador es de menor grado que el denominador, el límite es 0. Es lo que nos ha pasado en el apartado E.
Y por último, en el caso de que el numerador sea un polinomio de grado mayor que el grado del polinomio del denominador, el límite va a ser más o menos infinito. Claro, será más infinito si los coeficientes directores tienen el mismo signo. Lo escribo así: signo de a sub p igual al signo de b sub q. Aquí, por ejemplo, como tenían distinto signo, el límite no fue más infinito, fue menos infinito. Lo indico: si tienen distinto signo, el límite será menos infinito. Para recordar esta regla, yo os recomiendo esto que voy a contar. Mirad, pensad en apartado B. Teníamos infinito partido de infinito. Numerador y denominador son números muy grandes, pero el denominador, al estar elevado al cubo, es muy grande. Lo indico así, indicando que es un infinito muy grande. El numerador también es un infinito, pero no tan grande. Claro, al dividir un número muy grande entre un número muy grande, nos va a dar casi cero. Por eso tiende al cero. Es lo que aquí estoy diciendo. Si el numerador tiene menor grado que el denominador, el límite es cero. En este otro caso, también teníamos un número muy grande dividido entre un número muy grande, pero el numerador es muy grande, es de grado 2 y este es de grado 1. Es muy grande también, pero no tan grande. Negativo, pero en fin. Lo importante es que al dividir un número muy grande entre un número muy grande, sigue dando un número muy grande. Negativo en este caso. Por eso el límite es menos infinito. En este caso, que también es un cociente de polinomios, numerador y denominador son números muy grandes, cuando n es muy grande. Pero como son del mismo grado, digamos que son igualmente grandes. Y por eso el límite al final es el cociente de los coeficientes directores. Digamos que cuando la n es muy grande, el numerador es el triple que el denominador. Por eso al final el límite es 3. Si aquí en lugar de un 1 hubiera habido, no sé, un 5, por decir algo, el límite hubiera sido 3/5. En fin, esta es una regla mnemotécnica que nos ayuda a hallar los límites de cocientes de polinomios. Apartado F. Observa que es el producto de dos fracciones de polinomios. ¿Esta fracción a qué número tiende? Como el numerador es de grado 0 y el denominador de grado 1, esta fracción tiende a 0. Lo comentaba antes. Aquí, en cambio, el grado del polinomio del numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador. Por tanto, tiende a infinito, más o menos. Pues veo que los coeficientes directores tienen distinto signo, por tanto es menos infinito. Es una indeterminación de este tipo. Bien, no sé entonces cuál es el resultado. Hay que eliminar la indeterminación. Hay límites mucho más complicados que este. Estamos empezando. Aquí, para eliminar la indeterminación, lo que voy a hacer es multiplicar. Al multiplicar las fracciones, en el numerador me quedará 15n al cuadrado más 5, y en el denominador multiplico este binomio por este binomio, me queda menos 2n al cuadrado. Luego términos en n tendré menos 4n menos n, será menos 5n, y el término independiente será menos 2. Observo ahora que los polinomios son del mismo grado. Cuando son del mismo grado, el límite es el cociente de los coeficientes directores y por tanto el límite es menos 15 medios. Si lo quiero hacer con rigor, tendría que dividir numerador y denominador por n al cuadrado, algo parecido a lo que hice en esta situación, y después de hacer todos estos cálculos o cálculos similares, el límite veré que es menos 15 medios, menos 7,5. Si cambiáis n por un número muy grande, veréis cómo os da casi menos 7,5. Es algo que no lo estamos haciendo aquí, lo hemos hecho solamente en apartado A y en apartado C, pero siempre podemos comprobar con la calculadora cómo los límites están bien calculados. Apartado G. Nuevamente un producto de fracciones de polinomios. Observa, esta fracción tiende a 0 y esta fracción, como el numerador es de mayor grado que el denominador, tiende a infinito, exactamente a más infinito. Es una indeterminación del mismo tipo que el apartado F.
la resolvemos como en el apartado F, multiplicando. En el numerador me queda 15n al cuadrado más 5 y en el denominador 2n al cubo menos 4n al cuadrado. Un cociente de polinomios y son de distinto grado. Esta vez el denominador es de grado mayor que el numerador. Por tanto, tengo aquí un número muy grande dividido entre un número muy grande. Al dividir me da casi 0, por tanto tiende a 0. Aquí os lo explicaba antes. Este es un buen ejemplo para daros cuenta por qué se llama indeterminación en estos casos. Porque según el tipo de sucesiones, el límite puede ser muy distinto. Esta vez ha sido 0, antes fue menos 15 medios. Apartado H. En el numerador una fracción de polinomios y en el denominador también. Observa como en esta fracción, como el numerador es de menor grado que el denominador, tenderá a 0 y en el denominador pasa lo mismo. Tengo una indeterminación del tipo 0 partido de 0. Aquí la tenéis. Puede ocurrir cualquier cosa, por eso se llama indeterminación. ¿Cómo se resuelve en este caso? Pues haciendo la división. Aquí multiplicaba, aquí dividía. ¿Recordáis cómo se dividía? Hay que multiplicar el numerador del numerador por el denominador del denominador. Ese será el numerador. Multiplicamos y nos queda 5n por n a la cuarta es 5n a la quinta. Luego tengo menos 1 por n a la cuarta menos n a la cuarta. 5n por menos 2 menos 10n. Y por último menos 1 por menos 2 es más 2. Un polinomio de grado 5. El denominador es el producto de estos dos polinomios. Multiplicamos este por este, nos da menos 6n a la cuarta más 2n al cuadrado. ¿Cuál es el límite? Observo que el numerador es de grado mayor que el polinomio del denominador. Por tanto, tengo un número muy grande entre un número muy grande. Al final me da un número muy grande. ¿Pero de qué signo? Observo que los coeficientes directores tienen distinto signo, como aquí os contaba. Luego el límite es menos infinito. Podéis cambiar la n por un número muy grande, por ejemplo 1000, y veréis cómo os va a dar un número muy grande negativo. Seguimos con el apartado I, cociente de polinomios en el numerador y lo mismo en el denominador. En este cociente, como el numerador es de menor grado que el denominador, el límite es 0. Y aquí igual, 0 partido por 0, igual que nos pasó en apartado H. En el apartado H nos dio menos infinito. Aquí no nos va a dar menos infinito. Claro, como es una indeterminación, pues cada vez puede dar una cosa distinta. Ya sabéis, multiplicamos numerador por denominador para hallar el numerador de la división. Me queda 5n a la cuarta menos n al cubo menos 10n más 2. Como sabéis, a la hora de hallar el límite, lo que importa es el término de mayor grado. En el denominador, el producto de estos dos, 20n a la cuarta menos 2n al cuadrado. Observo que los dos polinomios son del mismo grado. Cuando son del mismo grado, el límite es el cociente de los coeficientes directores. En este caso, 5 veinteavos. El límite, por tanto, es un cuarto. El apartado I tenía el mismo tipo de indeterminación y nos dio menos infinito. Aquí, en cambio, nos da 0,25. Apartado J. Siempre debemos ver si es una determinación, aunque aquí ya me lo están diciendo. Normalmente no se dice, evidentemente. Observa que el numerador, cuando n es muy grande, este polinomio tendrá más infinito, la raíz cuadrada de más infinito sigue siendo más infinito, y en el denominador tengo la suma de también más infinito más infinito. Más infinito más infinito es más infinito. Estoy ante este tipo de indeterminación. Está aquí en la lista. Para resolver esta indeterminación vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho cuando teníamos cociente de polinomios, como el apartado C. Aquí dividía por n al cuadrado, numerador y denominador. Aquí lo que voy a hacer es dividir por raíz cuadrada de n, numerador y denominador. Vamos a hacerlo poco a poco para que no os confundáis. Esta suma que se divide por raíz cuadrada de n se puede separar, ¿verdad? Y escribir raíz cuadrada de n menos 1 partido raíz cuadrada de n, y aquí lo mismo. Claro que normalmente este paso nos podríamos saltar y haber hecho lo siguiente ya. Raíz cuadrada partido de raíz cuadrada, se puede meter todo dentro de una misma raíz cuadrada y tener este cociente dentro de la raíz. Y aquí igual lo vamos a hacer así poco a poco.
Esta n divide esta suma. 4n entre n se van las n y me quedan 4. El radicando de esta raíz cuadrada me queda al final 4 más 3 partido de n. Y en el denominador hago algo parecido y me queda 1 menos 1 partido de n más, y aquí me queda 1 más 2 partido de n. Claro, cuando n es muy grande, 3 partido de n es prácticamente 0, tiende a 0. Igual pasa con esta fracción, igual con esta fracción. El límite entonces es la raíz cuadrada de 4 más 0 partido de la raíz cuadrada de 1 menos 0 más la raíz cuadrada de 1 más 0. La raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de 1 es 1, 1 más 1. Me queda 2 medios, es decir, 1. El límite es 1. Podría haberlo hecho de otra forma más rápida, pero la mejor forma es la que acabo de hacer. Me explico. En este numerador hay un polinomio. Cuando n es muy grande, el que importa es el de mayor grado. El límite de esta fracción y la que voy a escribir ahora es el mismo. En lugar de n-1 pongo simplemente raíz cuadrada de n. Y aquí igual. Observa que aquí puedo sacar un 2 fuera. Raíz de n más raíz de n son 2 veces raíz cuadrada de n. Se simplifica. El límite de 2 medios es el límite de 1, que es 1. Claro, es una forma más rápida de llegar al resultado. Lo que hacemos es cambiar la sucesión por otras equivalentes, es decir, que tienen el mismo límite, aunque no son iguales, tienen el mismo límite. Llegamos antes a la solución. Apartado K. ¿Es esto una indeterminación? Sí, ¿verdad? Cuando n es muy grande, la raíz cuadrada de un número muy grande es un número muy grande positivo, más infinito, menos, y esto también va a ser más infinito. Tengo una indeterminación del tipo más infinito menos más infinito. ¿Cómo se resuelve esta indeterminación? Pues ya veréis que ante una resta de raíces cuadradas, a menudo lo que hacemos es multiplicar y dividir por la expresión conjugada. Es algo que haremos, por ejemplo, en el apartado L, en el M, en el N, pero en el K no es necesario, por un motivo. Mirad, veo que aquí tengo la raíz cuadrada de un polinomio de grado 2 y aquí la raíz cuadrada de un polinomio de grado 1. Cuando n sea muy grande, este número será mucho más grande que este. Luego al restar seguirá dando un número muy grande, algo parecido a lo que pasó en el apartado A. Era una resta, este era un polinomio de grado 2, este grado 1. La diferencia nos daba un número muy grande, porque el término de mayor grado es el que manda dentro de esta resta. Aquí algo parecido nos ocurre, pero con raíces cuadradas por en medio. Si recordáis, aquí lo que hice fue sacar factor común n al cuadrado. Pues aquí lo que voy a sacar factor común es la raíz cuadrada de n al cuadrado. Por lo que es lo mismo, saco factor común n. ¿Qué quedará dentro? Pues me va a quedar exactamente la raíz cuadrada de 1 más 1 partido de n al cuadrado menos la raíz cuadrada de 1 partido de n. A ver, aquí he hecho varios pasos al mismo tiempo, espero que lo entendáis. Si multiplicáis n por esta raíz cuadrada, como la n entra dentro de la raíz al cuadrado, queda n al cuadrado por 1, que es este n cuadrado, y al multiplicar n al cuadrado por esta fracción me queda 1. Seguimos, al multiplicar n por esta raíz cuadrada, la n entra dentro de la raíz al cuadrado, n al cuadrado entre n es n. Luego este paso es correcto. Observa que cuando n es muy grande, n tiende a más infinito, evidentemente. 1 partido de n al cuadrado tiende a 0 y 1 partido de n tiende a 0. Observa que lo que queda aquí no es una indeterminación, porque tenemos más infinito que multiplica a la raíz cuadrada de 1, que es 1, menos 0. 1 menos 0 es 1. Más infinito por 1 no es una indeterminación. Otra cosa hubiera sido más infinito por 0. Más infinito por 1 es más infinito. Este es el límite. Ya lo esperaba, como decía, porque este término es de mayor grado que este. Mirad, una forma más sencilla de llegar al resultado, pero hay que llevar mucho cuidado, es lo siguiente. En este polinomio, el que manda es n al cuadrado, equivale a la raíz cuadrada de n al cuadrado menos la raíz cuadrada de n. Estos límites coinciden. Observa que esto es como un polinomio de grado 1. n menos n elevado a un medio. Cuidado porque aquí tengo una determinación de tipo más infinito
menos más infinito, pero nos ocurre como aquí. A la hora de cambiar n por un número muy grande, el que manda es el término de mayor grado. Por tanto, equivale al límite cuando n tiende a infinito de n, y ese límite es más infinito. Apartado L. El límite es parecido al anterior. Quizá alguien piense, como he hecho aquí en el segundo método, n al cuadrado más n cuando n es muy grande equivale a la raíz cuadrada de n al cuadrado. Cuando n es muy grande, esto equivale a la raíz cuadrada de n al cuadrado. Me queda entonces el límite de n menos n. Parece que el límite sea 0. Pues no, esta vez estamos haciéndolo mal. Este paso no es correcto esta vez. Puedo hacer algo así cuando aquí me quedan n's elevados a distinto grado, como aquí pasó. Aquí están elevados al mismo grado. Esto está mal. Es una indeterminación del tipo más infinito menos más infinito y se resuelve de un método muy diferente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar numerador y denominador por la expresión conjugada que tengo aquí. La expresión conjugada de a menos b es a más b. Me explico. La expresión conjugada de esta expresión es la raíz cuadrada de n al cuadrado más n más la raíz cuadrada de n al cuadrado más 1. En el denominador lo mismo, claro. Ya veréis que al hacer esto voy a eliminar la indeterminación. En el numerador tengo suma por diferencia, por tanto es diferencia de cuadrados. Esta raíz al cuadrado menos esta otra raíz al cuadrado. La raíz cuadrada con el cuadrado se simplifica. Tenemos en el numerador n al cuadrado más n menos, cuidado con este menos que afecta a la suma, luego será menos n al cuadrado menos 1. El denominador queda igual. N al cuadrado con menos n al cuadrado se simplifica y observa lo que me queda. En el numerador un polinomio de grado 1 y en el denominador una suma de raíces cuadradas donde los polinomios son los dos de grado 2. Estamos prácticamente igual que en el apartado J. Bueno, no es exactamente igual, pero el método es el mismo. Tengo un infinito partido de una suma de infinitos en el denominador. ¿Cómo se resuelve esta indeterminación? Voy a dividir entre n numerador y denominador. En fin, algo parecido a lo que hice aquí. Al hacer eso me queda 1 menos 1 partido de n en el numerador, y al dividir entre n esta raíz cuadrada, esa n entra al cuadrado dentro de la raíz cuadrada. Por tanto, n al cuadrado entre n al cuadrado es 1, n entre n al cuadrado es 1 partido de n. Aquí igual, me va a quedar 1 más 1 partido de n al cuadrado. Bien, cuando n tiende a infinito, 1 partido de n es prácticamente 0, tiende a 0. Aquí también, y 1 partido de n al cuadrado igual. Tenemos entonces 1 menos 0 partido de la raíz cuadrada de 1, que es 1, más la raíz cuadrada de 1, que es 1. Al final, 1 medio. El límite es 1 medio. Podéis comprobar cómo si n es muy grande, esta diferencia se acerca a 0,5. ¿Recordáis al principio cuando os decía que a lo mejor iba a ser 0? No, es que este paso no es correcto. Vamos a hallar, por ejemplo, el término que hace 1000. Cambiamos la n por 1000 en la sucesión y me da 0,49937. Como veis, un número próximo a 0,5. Si en lugar del término que hace 1000 halláis el término que hace 1.000.000, más cercano de 0,5 estará. Es una forma de comprobar que no nos hemos equivocado en los cálculos. Apartado M. Este límite se parece a este o a este. A este, ¿verdad? Es más infinito, menos, más infinito, y los dos infinitos son del mismo orden, digamos. Si prescindimos de este número y de este, veo que la n está elevado a 2 medios y aquí también a 2 medios, son del mismo orden. Es una indeterminación que tendré que resolver como lo hice aquí. Aquí también era más infinito, menos, más infinito, pero prescindiendo de este 1, tendríamos n elevado a 2 medios y aquí n elevado a 1 medio, en fin, lo que aquí os conté. Por tanto, eran infinitos de distinto orden. Y se puede resolver como lo hicimos con un polinomio.
Bien, pues hacemos lo mismo que en el apartado L. Multiplicamos y dividimos por la expresión conjugada de esta diferencia. Al hacer eso, en el numerador tenemos suma por diferencia, diferencia de cuadrados, esta raíz al cuadrado menos la otra raíz al cuadrado. La raíz con el cuadrado se simplifica y el numerador queda así, n al cuadrado menos 1, menos, y esta suma se convierte en menos n al cuadrado menos 1. En el numerador se simplifica n al cuadrado con menos n al cuadrado y tenemos menos 2 como numerador y el denominador nos queda igual. Bien, ya esto no es una indeterminación. ¿Recordáis? En este ejercicio dividimos entre n, numerador y denominador. Era muy parecido. Aquí, en cambio, no es necesario. El numerador tiende a menos 2 y el denominador tiende a más infinito, más infinito. Más infinito más infinito no es indeterminación. Eso es más infinito. Menos 2 partido más infinito tiende a 0. El límite ahora es 0. Como veis, indeterminaciones muy parecidas, de hecho las expresiones eran muy parecidas, en cambio aquí tendríamos a un medio y aquí a 0. Aquí en esta sucesión, si halláis el término que hace 100, nos tiene que dar un número próximo a 0. Nos da en este caso menos 0,01, como ya os decía, próximo a 0. No es que estemos seguros, pero desde luego parece que lo hemos hecho bien, los cálculos son correctos. Apartado N. Como siempre, primero hay que ver si es una indeterminación. En el numerador tengo la diferencia de dos más infinitos, como aquí estoy escribiendo, por tanto ya tengo aquí una indeterminación. Además son del mismo orden. Piensa que aquí, olvidándonos del 1, es como tener la raíz cuadrada de n al cuadrado, es decir, grado 1, y aquí también de grado 1. Por tanto, no estoy como en esta situación. Aquí tendré que multiplicar por la expresión conjugada de esta diferencia. En el denominador hay un más, no hay una indeterminación de ese tipo. Bien, multiplicamos, en el numerador tenemos suma por diferencia, diferencia de cuadrados, y el denominador queda igual, pero no multipliquéis, lo dejo tal cual. Ahora veremos qué hacemos con esta multiplicación. La raíz con el cuadrado se simplifica, y en el numerador nos queda n al cuadrado más 1, menos, y aquí tengo esta resta que está afectada con el menos, por tanto se cambia de signo, los dos términos, nos queda esto. El denominador lo vuelvo a escribir tal cual. Agrupamos en el numerador, tenemos n al cuadrado menos 4, n al cuadrado es menos 3 n al cuadrado, más 3. Y vuelvo a repetir, el denominador siempre igual. Mirad, ahora lo que vamos a hacer es dividir numerador y denominador por la n de menor grado. Me explico. El numerador es un polinomio en n de grado 2. El denominador es un producto de dos expresiones. Aquí tengo un polinomio de grado 1. Si nos olvidamos de este 2, os podría decir que esto también es un polinomio de grado 1, ¿verdad? Si nos olvidamos de este 1, me quedaría n, polinomio de grado 1, y si me olvido de este menos 2, también es un polinomio de grado 1. El producto de dos polinomios de grado 1 es como un polinomio de grado 2. Así que vamos a dividir numerador y denominador por n al cuadrado. De esa forma se eliminará la indeterminación. Voy a hacerlo poco a poco para que lo entendáis. Este paso es similar al que hicimos aquí, por ejemplo, en apartado C, pero más complicado al tener raíces cuadradas. Divido entre n al cuadrado el numerador y también el denominador. Lo divido entre n al cuadrado. Pero mirad, aquí hay un producto. En lugar de multiplicar aquí, lo que voy a hacer es dividir por n al cuadrado, sí, pero dividir este factor entre n y este entre n. Al final estoy dividiendo entre n al cuadrado, ¿verdad? Porque aquí hay un producto. Lo hago así para poder simplificar esta expresión y esta por separado. Observa en el numerador, si separo en dos sumas, n al cuadrado con n al cuadrado se simplifica, me queda menos 3 más 3 partido de n al cuadrado. Y aquí en el denominador es algo más complicado. Vamos a ver, aquí hay una suma, un menos, esta n divide a todo. 7n entre n es 7. Puedo escribir así. Menos 1 entre n es menos 1 partido de n. Esto está entre paréntesis.
esta raíz cuadrada se divide entre n. La n entra dentro al cuadrado. Por tanto, este polinomio está dividido entre n al cuadrado. Al simplificar, dentro de la raíz cuadrada me va a quedar 9 más 2 partido de n al cuadrado. Vuelvo a repetir que esta n entra al cuadrado dividiendo a este radicando. Pasamos al siguiente factor. Tengo aquí una suma. Esta n divide la raíz cuadrada, entra dentro al cuadrado, dividiendo, claro. Por tanto, dentro de la raíz cuadrada me queda n al cuadrado partido de n al cuadrado, que es 1, más 1 partido de n al cuadrado, más, seguimos, esta n entra al cuadrado dividiendo al polinomio, me queda 4 menos 2 partido de n al cuadrado. Al hacer esto, la indeterminación se ha ido, porque cuando n es muy grande, esta fracción tiende a 0, y esta también, y esta también, esta también, y esta también. Luego ya puedo decir cuál es el límite. Ya no escribo la palabra límite. Es en el numerador menos 3 más 0 partido de 7 menos 0 más la raíz cuadrada de 9 más 0 por la raíz cuadrada de 1 más 0 más la raíz cuadrada de 4 menos 0. Nos queda por tanto menos 3 en el numerador y en el denominador tenemos 7 más la raíz cuadrada de 9, que es 3, que multiplica a 1 más la raíz cuadrada de 4, que es 2. Como solución nos queda menos 3 partido de 10 por 3, 30, se puede simplificar. El límite es menos un décimo, es decir, menos 0,1. Hay programas como el Derive 6 que te permite hallar los términos de una sucesión. Por ejemplo, ahora voy a hallar los 1000 primeros términos de la sucesión que aquí me han planteado, apartado n, ahí está escrito. Al pulsar el igual, observa. Aquí tenéis los 1000 términos. Se tiene que ir aproximando a menos un décimo. Si le doy aproximadamente, me los pasa a decimal. Tarda un tiempo, como veis. Pero después de 9 segundos lo calcula. Por ejemplo, el término que hace 1000, ahí está, muy cercano a menos 0,1. El término que hace 999 es este, cada vez, como veis, más cerca de menos 0,1. Apartado ñ, límite cuando n tiende a más infinito de n más 1 partido de n menos 1 elevado a n más 1. ¿Es esto una indeterminación? Observa que es una potencia donde la base es un cociente de polinomios. Como son del mismo grado, el límite es el cociente de los coeficientes directores, 1 entre 1, que es 1. El exponente tiende a más infinito. Es una de las indeterminaciones que tenemos aquí que todavía no había aparecido. Para resolver esta indeterminación tenemos que conocer algo de la teoría. Esta sucesión es muy importante. Es una sucesión que converge al número e. Es la forma que se define el número e. Es una potencia donde la base tiende a 1, ya que esto tiende a 0, y el exponente que hay aquí coincide con este que hay aquí. Y siempre que pasa eso, la sucesión converge a un número, ya que es creciente y acotada superiormente, y al límite de esa sucesión se le llama número e, que aproximadamente es 2,7182, como sabéis. Lo vimos en la teoría. Bien, pues tenemos esta propiedad que os demostré en la teoría, y es que si tenemos el límite de una potencia donde la base tiende a 1 y el exponente tiende a más o menos infinito, no importa, entonces este límite siempre es de la forma e elevado a un número, que llamo h. Este número h se halla como límite de este producto. A la base se le resta 1 y el resultado se multiplica por b sub n, por el exponente. Observa que este límite también es una indeterminación, ya que como a sub n tiende a 1, esta diferencia tiende a 0. 0 por más o menos infinito, que también es una indeterminación. Ya se resolverá como podamos. Es fundamental saber esto de memoria para poder hacer estos límites. El límite, según lo que os he dicho, es elevado a un número y ese número se halla aparte. Como límite de, restamos 1 a la base y lo multiplicamos por el exponente.
Insisto, es una indeterminación del tipo 0 por infinito. Vamos a eliminarla, pero como son polinomios va a ser muy fácil. Hacemos esta resta de fracciones. N menos n se simplifica. Y el límite que tenemos que hallar es el siguiente. Como tenemos aquí un 2 que multiplica a n más 1, piensa que aquí hay un 1, en el numerador me queda 2n más 2. Insisto que 1 más 1 es 2, 2 por n más 1 es 2n más 2. Y en el denominador n menos 1, el límite de un cociente de polinomios. Recurro a esta regla que ya os conté. Como son polinomios del mismo grado, el límite es el cociente de los coeficientes directores, 2 partido de 1, es decir, 2. 2 es el límite de esta sucesión. El límite pedido es e al cuadrado. Para comprobarlo, vamos a hallar e al cuadrado, aproximadamente, claro. Es 7,389, en fin, más decimales. Es un número irracional. Y por otra parte, vamos a hallar el término, por ejemplo, que hace 100. Cambio la n por el 100. Tengo que hallar 101 entre 99 elevado a 101. La calculadora me da 7,538, como veis, próximo a e al cuadrado. Aquí dirán, no es muy próximo. Bueno, pues en lugar del término que hace 100, hallar el que hace 1.000.000. Veréis cómo se aproxima este número a e al cuadrado. Como sabéis, tenéis muchos más vídeos en aprendermatematicaas.org. Si buscáis ejercicios de sucesiones, cálculo de límites, pinchar en primero de BA de ciencias, luego en sucesiones, límite de sucesiones. Concretamente he hecho el 54 ahora. Cuando queráis ver la solución de algún ejercicio, pulsar ver solución y os lleva al vídeo de YouTube donde está resuelto. Todos los vídeos los subo a YouTube, son más de 2500 vídeos, pero YouTube está desordenado. Por eso recomiendo que si estáis estudiando matemáticas, el orden lo podéis encontrar aquí porque está ordenado por cursos y temas. Recuerda aprendermatematicaas.org.